Where did you go? All of a sudden the radio stopped working and then that flooding. La inundación desapareció. Crazy. Hola, Alan Wake. Is this who I Espero que no sepan de los crímenes del señor Chirrido Casey, porque lo van a say hello arrestar. to Alan Wake. Mr. Wake, this is Special Agent Alex Casey. He'll escort you to our car. Casey, I'll meet you there, right after I take a look around. If the flooding's receded, there might be evidence we missed earlier. Okay. See you there. Ok. Investigar el área que estaba inundada. Alex Casey? Alex How- Casey. Am I still... Is this the dark place? No, it can't be. I got out. Ah, entonces no lo escribió él. Yeah, the PI from your books has the same Qué name as me. raro. Great. Moving on. Pero vos escribiste que... Ah, pero escribió sobre Saga It's nomás, a ¿no? bit Nunca of a hike mencionó to a the Alex car, Wake. Casey. Get your bearings, then we'll head out. I need another minute. Cauldron Lake. I thought I'd never see this place again. Take your time. Qué But you should know raro. these woods aren't the safest. Yeah. It's getting dark. You have a flashlight? It's not safe without a light. I have a light. And a gun. You can relax, Wake. And pages. If you see pages of writing anywhere, you must take them and keep them safe. Our lives could depend on it. They have vital information. We know about the pages, Wake. We'll keep an eye out for them. Okay. Tranquilo, Okay, just give me a moment. tranquilo. It's okay. Take your time. Investigar. ¿Qué más podemos investigar de acá? Should look around. With the flooding gone, could be further clues out there. Ah, The flooding disappeared very suddenly. I wonder if there's any connection to the overlap. To Nightingale. A locked box. Is that the cult of the tree symbol on it? ¿qué? Esto hiciste. Ah, Notes and bueno, ammo. muy inteligentes, loco. Looks like they're tools of the trade. The cult doesn't see their victims as people. Recuerda que se parece a nosotros, pero no lo son. Son como animales. Nuestra misión es cazarlos y destriparlos. Todavía no oscurece, ¿no? No me jodan con ruidos raros. Para girar rápido pulsa 2 veces. Ah, ok. Comprendo. What? Ah, no tengo munición, boludo. No, no. No. Esquivado, papu. Ok, tengo esto. No seas así. Vení. No, pero así no. La puta madre. No, lo que me sacó de vida. Hijo de puta. Re difícil este bicho. Jefe final del juego. ¿Dónde vas a venir, hijo de puta? Me estás echando. No puede ser, boludo. O sea, la linterna no les hace nada cuando vienen. Ok, no es que me sacó toda la vida, es que yo era una mierda. Mira cómo estoy. Voy a ponerme esto. ¿Ves que es un forro? Es una mentira eso, porque una vez que salta, cagaste, ¿me entendés? Ahora sí que no tengo más balas.
Ahora sí que estoy muertísimo. ¡Qué puta! ¡Vení! ¡Vení! Boludo, yo lo puse normal a este juego y no tengo balas contra un enemigo. ¿Dónde viste que pase eso en un videojuego? Es puro survival. Hija de tu hermana. ¿Dónde estás? Dale otro. Dale otro. Vení de una vez, boludo. Vení de una vez. Si te la bancás. ¿Se murió? Sí. Mugroso. Me va a salir otro bicho acá y yo no estoy para esta mierda. Ah, pero puedo guardar en la cabaña de la bruja, ¿no? Irónicamente el lugar con el nombre más turbio es el más seguro del juego. Voy a encontrar gente. Voy a encontrar gente y yo solo tengo el cuerpo a cuerpo. Ok, acá está más iluminado. Y se fue la inundación. Que se haya ido la inundación está bien. Lo que no sé es dónde tengo que ir. ¿Qué carajos? Che, no hay nadie controlando esto, really. Warning. Activity detected. Actividad detectada. AWE. Event in progress. Cauldron Lake. What's an AWE? No sé. Casey, what exactly does the FBC do? After New York, when I started looking for our friend here, their name came up. I pushed them for any files they had on him, but got stonewalled. They have a reputation of showing up for weird shit. They have a presence here, and now we find our writer. How about that? Interesante. Que mezclan los universos. Nunca jugué al otro juego, loco. Tendría que darle una 10ª oportunidad. Bueno, no, creo que lo intenté jugar 2 o 3 veces. 2, creo que 2. Pero se me hacía un poco aburrido, loco. Son todos pasillos iguales. Aburrido encima el diseño. Son todos cubos, vacíos, no sé. No sé, no era para mí ese juego. Por alguna razón no lo era. Ah, tengo que regresar a Bright Falls o opcional registrar el área que estaba inundada. Ah, toda esta zona la puedo explorar ahora, toda esta zona negra. ¿En serio? Preocupante. Sí, puedo explorar toda esta zona nueva. Ok, lo primero que veo es que hay algo por acá. Vamos a tratar de subir porque, nada, espero que tenga balas. The cult is leaving Bien. supplies around for themselves. Sí, por favor. Roca, roca, árbol. Te alcanza la inteligencia. ¿Qué tiene? Símbolos, números. Roca, roca, árbol. Ah. ¿Qué es esto? 6 más 2. ¿No será mucha inteligencia? 7 más 2. No, menos 2. Ok. Y 6 es esta. 5, 8, 6. Pero no sabemos cuál es la primera piedra. Solo sé que el árbol es 8. No. Está bien. 6 acá y 5 acá. Bien. Ok. Estas bengalas, ahora que me doy cuenta, las tengo. ¿Eres uno de nosotros o uno de ellos? Soy uno de ellos. El problema es que no me dieron ni una sola bala. Voy a meter un ratito a mi palacio mental. Caso cerrado. Nightingale goes missing for 13 years, shows up murdered, and then turns into a monster. After I stop Nightingale, a writer who's also been missing for 13 years turns up. What's the connection? What kind of case is this? Uno muy, muy, muy raro. Ok, reservas del culto. Tengo más fotitos.
Ok, no hay nada. ¿Qué es esto? Invitados, Miriam y Matt, gracias por la caminata hermosa. Patty, vine de New York y amé cada momento del viaje. Laurie y Bob, estos caminos tuvieron días mejores. Kev, tienen buenos paisajes aquí. Señor Lockhart, ¿puedo sugerir que agreguen paradas para descansar? Yo mierda el señor Lockhart. Cosas que sí y que no cuando acampas de tu simpático guardabosques. Sí. Hacer senderismo y disfrutar del paisaje. Montar tu tienda y disfrutar de una buena comida. Relajarse. No talar árboles, dejar tu basura tirada. Hacer demasiado ruido ni causar molestias. Encender hogueras en el bosque. Y recuerda, diviértete siempre. There's something written here. A poem? Or a riddle? Reminds me of the nursery rhymes I read to Logan when she was little. Ah. Una mamá cuervo sentada en el nido protege a las crías. Mucho se esfuerza para defender la casa de la bestia que está muy hambrienta. Pero solo una heroína bravía puede salvar el día. Ok. Tengo que como que poner cosas acá. Muchas cosas. Nuevo caso, remas infantiles. What the Creepy fuck. dolls. Mysterious rhymes. No weirder than anything else going on, I guess. Bien. ¿Qué es esto? A little clothespin doll. Muñeca de cuervo. Perfect weird souvenir for Logan. Ok. ¿Qué decía una mamá cuervo sentada en el nido? Ok, acá va un muñeco de cuervo. Nice. Pensar que me podía volver a Brightfall. Mira, ahí hay todo un puzzle de 7 horas ahí tirado. ¿Y esto? Una página del manuscrito. El culto del árbol. La víctima era de su propio equipo. No, pará. Esto. Todos los niños de Brightfall crecieron con historias sobre el culto del árbol. Maníacos salvajes que viven en el bosque. Adoradores del diablo que cantan Vigilamos la noche mientras realizan sacrificios de sangre en el bosque. O cosas que no son humanas acechan en la oscuridad. Hubo muchas versiones de la historia, pero todas compartían un elemento importante. El peligro estaba en la oscuridad, en el bosque. Toda leyenda urbana encierra una verdad secreta. La identidad de los cultistas acechan en el bosque. Caras reales escondidas detrás de máscaras con cuchillos de verdad en las manos. Gente real con un objetivo atroz. El bosque no era un lugar seguro. La gente hacía bien en no dejar que los niños se acerquen a los árboles. Entonces siempre estuvo el culto del árbol. ¿Por qué nos enteramos recién ahora? No puede ser que me hagan esto a mí. Bueno, ya veo otra. Ay, no puede ser, boludo. Another one of those rhymes. ¿Cuántas cosas tengo que encontrar? ¿En serio? ¿Están todos dibujos de nuevo? Un pájaro para iluminar, 2 para la sombra, 3 para pelear, 4 son un arrebato, 5 una herida abierta, 6 para la miseria, 7 para el fin y cierra la puerta. Ok, nada. No tengo nada. Necesito encontrar 45 muñecos. No jodas. Acá tengo uno. Muñeco de cuervo. There's a Otro rhyme más. over here. La heroína bravía de casa salió mal y el mal quiso vencer. De los bosques del lobo surgió tan hambriento y cruel. Comió lo que había en la casa vacía. La heroína volvió y encontró que ya nada tenía. Acá tenemos un problemón. Cerramos esta puerta. Milagro. Milagro. I feel bad for these guys. Acariciando trofeos de ciervos al azar. Linda casa igual, tremendo para vivir acá en medio del bosque. Necesita más rejas. ¿Qué es esto? Objetivo: investigar los efectos de modificación de la realidad descubiertos en la zona de Cauldron Lake por medio de arte y ficción como fuente y la manifestación de los resultados en existencia. Ah, esto es el FBC, el FBC. El propósito del FBC con este proyecto de investigación es experimentar con rimas infantiles, de aquí en adelante conocidas como ficción, en un intento de recrear las condiciones bajo las cuales la escritura se convertiría en realidad.
La hipótesis es que existen dos formas en que la ficción afecta a la realidad. Cuando refleja eventos que suceden pero son desconocidos para la persona que los creó, cuyo acto de creación se transforma en catalizador de esos eventos del pasado después de que sirvan como fuente de inspiración propia. ¿Qué? Cuando la ficción es fuerza iniciadora en la línea de tiempo presente por medio del uso del creador como conducto. Claro, eso es lo más fácil. Nada, cambias la realidad en tiempo real. Usando al creador, a Alan Wake, por ejemplo, como conducto. O a estos viejos que cantaban re bien sobrenaturalmente. Y lo otro es lo raro. Lo otro ya entramos en terreno de Thomas Zane, de que nada. La ficción refleja eventos que suceden, pero no los conoce la persona que los creó. Es como que Alan escribió eso sin darse cuenta. Pero el acto de crearlos... ¿Es como un ciclo lo que está diciendo? No sé, no lo entiendo. Es como, o sea, a mí se me cae un vaso al piso y digo, ah, qué buena idea. Y escribo que se me va a caer un vaso al piso y como que me inspiro a mí mismo. Pero en realidad ya lo había escrito en el pasado. Entonces es como un ciclo, tipo viaje en el tiempo. Es como no sé. No sé. Ok. Hay mucho más juguetes. Muñeco de héroe. Muñeco del lobo. Ok, esta cabaña entonces la estaban usando ellos. Los del FBC. Estaban viendo si podían crear algo en la realidad con eso, pero no creo que funcione así, ¿no? No sé si les habrá salido. ¿Esto qué onda? Acá hay algo, ¿no? 2547, sí. No lo vi en el momento, soy un boludo. Era re fácil. Actualización de experimento. Se le está jodiendo la placa de video al coso este. Como acordamos, esta es la actualización de los primeros experimentos. Los artículos empleados fueron animales de plástico, oso de peluche, auto de juguete y muñecos. La hipótesis es que la iconografía de los artículos puede ser beneficiosa para los propósitos del experimento. Resultados de los ensayos negativos. ¿Viste qué te dije? No tenés talento. Como Alan. Seguiré los experimentos con artículos y entornos más avanzados. No es necesaria ninguna respuesta de su parte. Dr. Eugene Campbell. Ok. El Departamento de Investigación Paraficcional. Ahí quiero trabajar yo. Proyecto Rimas Infantiles. Nombre en proceso. Recibí tu opinión positiva sobre mi propuesta de proyecto. Gracias. No necesito recordarte que mi conocimiento académico y todo el tiempo adicional que invertí en mitología, folclore y escritura aportarán la credibilidad necesaria al proyecto. Tanto en cuestión del liderazgo como en la creación del material de pruebas, ¿no? Esto mencionó un héroe. La heroína bravía de casa salió. ¿Qué vendría a ser de casa salió? Y el mal quiso vencer de los bosques del lobo. Ok, acá va el lobo. Ponele. Nope. Ah, me dice que no. Ok, qué fácil. Ok, voy a poner la heroína en cualquier lado. Oh, ¿Salió de acá la heroína? something feels different. I should look around. Ah, no tengo que conseguir todos. Ok. Algo entró a la casa. Alteré la realidad. What is this? Alteré la realidad. Ok. This is ridiculous. Holy shit. Ah, pensé que tenía que romper algo. Charm. Cute. It'll go great on the bracelet Logan made Los for me. amuletos tienen varios beneficios. Ok. Huh. That was strange. Gotta keep an eye out for more of these rhymes. ¿Dónde está? Ah, es esto. Evita que mueras, pero se desintegra en el proceso. Bueno, mal no va a ser, ¿no? Pensé que iba a haber un lobo o algo. Esto... Ah, me lo puedo llevar y hacerlo... Ah, no lo puedo usar más. Está bien. Está bien, entonces. No es tan complicado como pensé. Aunque me llama la We reached atención. the car, Anderson. How's it going down there? I think I'm done here. I'll meet you at the parking lot. Ah, bueno. ¿Y las otras lugares de rima, che? ¿Y todo esto, che? Y una heroína bravía puede salvar el día. Ok. Acá en el corazón. I have a weird feeling something's changed. Something change. Esto va a terminar muy, muy mal.
tranquilos. Pará que tiran cosas. Ok, quédate ahí un ratito. Para un poquito. Tranquilidad. No tengo nada para curar, no sé qué lo voy a poner ahí por ahora. Another charm for my bracelet. Ah, esto era el ruido. ¡No! Hijo de puta. Mugroso. Capaz que fue medio overkill, pero no creo, la verdad, porque este lobo resistió un montón de tiros. Igual estoy viendo que me sueltan munición ahora los enemigos. Yo quedé con el cerebro configurado de los primeros, de los que jugué. ¿Qué es esto, po? ¿Vos sabés? Yo pensé que era algo para mí y se volvió el juego. Ok. You ready to go? Vamos. Está Alan ahí todo traumatizado. Vamos a Bright Falls. Vamos a ver otra cutscene toda con el audio roto. Mr. Wake, we're taking you back to our field office in Bright Falls. You can freshen up there, and then we'll talk properly. Hey, Mom. Before you say anything, I'm totally fine. Don't freak out. Dad shouldn't have even texted you. Logan? No one texted me. What's going on? I'm totally fine. I slipped, that's all. God, it's not the end of the world. Put your father on the phone. Okay. Dad, it's Mom. Don't worry, hon. Logan slipped in the shower and bumped her head. She has a slight concussion, but I'm keeping an eye on her. Lucky I heard her fall. She could have drowned. Jesus, David. Why didn't you call? I tried. It didn't go through. She's fine, really. But what about you? You sound stressed. No, it's, just weird case, that's all. Well, if you need a hint, my years of board game victories tell me Colonel Mustard did it. I'll keep an eye out for him. Love you, Dave. Love you too, honey. Want to say bye to Logan? Just tell her I love her. Bye for now. La carucha de Alex Casey. ¿Qué estamos? ¿En mi palacio mental? Es el lugar real en el que está basado mi palacio mental. Is there anyone you'd like us to reach out to, Mr. Wake? You've been gone a long time. No. They'd be in danger. It'll come for me. Okay, let's talk about something else. Robert Nightingale. Do you know him? You were both here in 2010. ¿Cómo estará Barry Alice? The Dark Presence got him back then. That's the last time I saw him. 13 years. Oh, fuck me. Tell us about the pages. You had what looks like a title page with you. Return. Is this the name of the story on these pages? The writer's name has been scratched out pretty violently. But your name can still be made out underneath. Scratched out. Yeah. Scratch. Eso. Did you write these pages, Mr. Wake? I'm trying to remember. It's a crazy jumble, like a nightmare. It doesn't make sense. I remember.
Tiene algo con los reflejos, ¿no? Este juego. Algo con los espejos. In between. Oh, thank you. Thank you, thank you, thank you. Welcome. Well, we have a great show for you here tonight. ¿Está Torio Dean ahí atrás? Hay uno con un parche. One of my all-time favorite writers and guests on the show. He's here to talk about his latest book. Ok. And as usual, our house band. Noche larga. I am a talk show tonight? Waking up in places with no memory of how I'd gotten there. It was out of control. I didn't need another mugshot in the fucking tabloids. Es el Joker. Had I already done the show? Was that a recording? Acá me pareció ver... Acá están los All Gods of Asgard. I felt a strange pull toward the TV. Ok. No me acuerdo si este presentador era el mismo de los videos del primero. Good to see you, Alan. Great to see you. Welcome back to the show. Come on, come on. Esto no puede ser un recuerdo, ¿no? Porque los All Gods están ahí, nada que ver. Oh, man. It is so good to see you, Alan. This must be an exciting time for you. Tell me, does it ever get old? Todo mal, Alan. So does what get old? Publishing a new book. Are you okay there, my friend? You look like you've been cooped up in the writer's room for a few too many years. Pasó eso, sí. This is exactly how I feel. You know, I've waited so long to get my hands on the sequel to Departure. You left us on quite the cliffhanger. We've all been dying to know what "it's not a lake, it's an ocean" really means. You and me both. Well, our wait is over. Qué forro que Your new son. book, Iniciation, hits the shelves tomorrow. 13 años estuvo haciendo la teoría de la comunidad con eso, con esa frase. This book is mind-bending. It's so cerebral. Initiation. I mean, how would you describe it? An auto-fictional thought experiment? A horror story? A postmodern detective story? Wait. This isn't right. I haven't written anything. He's so humble. Okay, you got me. Good prank, very funny. But yeah, sad to say, ¿Quién escribió eso entonces? ¿Lo señor Scratch? I'd remember if I'd written a book, right? Or maybe Sí, it was eso. written by your evil double. Escribió un libro. Well played, man. That is spot on. Playing the role here. Pretending the world of the book overlaps our own. That's very meta indeed. You see, Initiation tells the story of a fictional writer named Alan Wake, who is trapped in a nightmare, desperately trying to find the manuscript of a novel he Se has puso re forgotten complejo he has este written. juego, The boludo. book is set in New York, but it might not be New York at all. He is tormented by his dark doppelganger and guided by El señor visions Chirrido of se a fictional escribió detective he has written. a Alan That's Wake right. como ficción. Alex Casey is in this book as well. I guess we'll just keep doing this the whole show. The joke's on me. But isn't that what you sign up for with autofiction? No, but seriously, I found the structure of the reality you build in the book fascinating. It reminded me of The Matrix. I mean, Claro, the estuvo writer muy is meta. physically in his writer's room, trapped there, and he projects himself out to this dark dream of New York through the story he is writing. Like astral projection. Did I get that right? Yeah, that's exactly right. Go on. I should be taking notes here. This is great stuff. Notes to that other Alan Wake in that room writing this as we speak? ¿Quién está Are we all escribiendo? in your story, Alan? El señor Chirridos capaz que quedó escribiendo, ¿no? Abajo del lago. No, I wish you every success with your... Y ahora Alan está en la realidad a I merced hope de it's as él. successful as your best-selling Alex Casey series. Initiation hits the shelves tomorrow. After this, I'm sure we'll all be eagerly awaiting the culmination of this hero's journey trilogy of yours. A book called Return, perhaps.
Ah, eso se refiere con overlapping, con la solapa. Thank you for one of the strangest interviews of my entire career, Alan. All this talk of meta-narratives. Kept expecting to disappear once this scene ends. Ok, creo que no sé, creo que entiendo algo. Yo se los comento y ustedes piensan. Hello? Se están mezclando dos libros al mismo tiempo, el que está escribiendo él. Something's not right here. I needed to get home. To Alice. Era Departure, que tiene que ver con Saga y con Alex Casey yendo a buscarlo a él. Pero también está pasando el libro del señor Chirridos. Por eso Alan está en color rojo y Saga en color verde, porque son como... No es solo porque son dos personajes, es que son dos historias superponiéndose. Al menos eso estoy entendiendo. What the hell was that interview? Some kind of joke? Initiation? I never wrote a book called Initiation. This felt like a bad dream. Could make a good horror story. El señor Puerta. Nada tiene un nombre casual en este juego. I was a mess. I'd never heard of this talk show or Mr. Door before. None of it felt right. Was I losing my mind? Alex Casey ahí. ¿Qué es esto? Mi interpretación de Muchos Mundos de Casper Darling. Rarísimo. ¿Qué es esto? Ah. Hey! Ok, I think I've necesito been locked in. números. Anybody? Fuck. Now I have to find the code myself. Acá no hay nada. Great. ¿Qué es esto? Old All Gods of Asgard. Ah, That name sounded familiar. la mejor banda de rock. Perdón. 665. Bien. Open it. Y acá... There was something here. A broken transmission I couldn't quite make out. What was that? A message? Impossible to say. There Sé qué was pasa, something me in voy. the studio with me. I had to get out. Me voy. Algo viene. Morimos. The fuck? Waking up from the nightmare, I felt like a drowning man gasping for air. This place felt familiar. A ghost of a memory surfaced, about writing here for countless days. Es verdad. Iniciación. Boceto. A plot board for mapping out a story. On the index cards, the nightmare that just happened to me. A summary of the story so far. But other notes as well. Warnings. I had written them. I couldn't remember what it all meant. The name Scratch filled me with dread. I could trust these words. I had to act on them. You must write to escape. Ok. Tablero de la trama. Tenemos nuestro propio palacio mental, al parecer. Parte 1, la noche larga. Léeme. Cuidado con chirridos, Alice. I didn't remember much, but I knew my thoughts and ideas could manifest as reality in this dark place. I'd use my writing to project myself out of this room, like a deep sea diver to go deeper and explore the depths of this prison for a way out. This room was my boat. Writing was my lifeline. I would start again at the talk show. Pero ahora voy a tener una linterna en el bolsillo.
Ok. Thank you. Oh, you're too kind. Welcome back. We have a great show for you here tonight. A real treat to all you Alex Casey fans out there. Alex Casey himself is here tonight. That's right. Sam Lake, ladies and gentlemen. The actor who has given his face to the El actor que le dio vida a las películas de la serie. And of course we Ok. have Alan Wake here. Best-selling writer, books, films. Busco una all based salida. on. Let's do this. ¿Me voy? No. Ok, es con esta tele todo. Welcome back to the show. So, Alan, as the creator of the Alex. character, how do you feel about this? Sorry, what? I know it can be an awkward question with the man sitting right next to you, but I mean, how do you feel about him in the role of Casey? Does he look the part to you? ¿Qué es esa cara? Es el que apareció poniendo esa misma cara en el primer juego. It's uncanny. Thank you. That means so much to me. I'm a huge fan of your books. So, what's the problem, Alan? Because on more than one occasion, you voiced your reservations about the adaptations. It's not that. They're their own thing. They've gone with choices that are different from mine. I feel protective about my stories, and these adaptations... La adaptó Netflix. Hubo diferencias creativas. I don't know. I guess I just wish I could have been more involved in making them. Well, in that case, you won't have seen this either. We have a clip from the new film, Murder Case Casey. Should we roll it, or do you want to say something first, Sam? Nah, just roll it. This city was an old scar that refused to heal. The rain made it fester. It needed the sun, but there was only the night. I was tired. Insomnia covered me like a plastic film. I was watching the world through a rain-slick window, my own reflection haunting the view. I was trying to track down a missing writer. My only clue was a table lamp, shaped like an angel. The only thing that shed light on this sordid mystery. Linterna con forma de ángel. That's great. Murder Case Casey. Great job, Sam. Very exciting and very meta. I'm looking forward to seeing more. Wait, stop. What was that about a writer? About a lamp? Fallamos. Morimos otra vez. No sé si cambió algo. 5, 6, 5, ¿será? Ok. Pero me van a matar de nuevo. Che. No cambiamos nada, literalmente. Ah, ok. Hello? Ah, no need. There you are, Tom. Tom. Oh, Thomas Zane. not so me much dice. evil that not a bit of good as well. Not one without the other. Good to see you. Busco la Hey, salida. I can't seem to find my way out of here. Can you point ¿Este me no to the era de exit? control? No totta helvetis. Aparece Of un course, tipo... Tom. The work will instruct its maker. I was gonna get something from the basement for you, but you can get it yourself now. The more cooks, the worse the soup. Ok, ¿qué hay en el sótano? What do you want me to get from the basement? And my name's Alan, not Tom. Ja, mutta katsopako, a man, but a man with a tool makes two, Tom. Eikö niin? And a man with a tool can build his own exit. It's in a shoebox, in the basement where you left it. Ah, el señor Click. Safe as in the Lord's purse. Here's the key. Ok. Llave del conserje.
Nos conocemos. Have we met before? Are you trapped in the dark place too? You remember Ahti, the janitor? You can't be lost if you don't worry about where you are headed. So don't worry, Tom. The sun will shine even into a heap of twigs. Just remember to turn on the lights. It won't take long when you get to work. Ok. I've been trying to find a way to escape the dark place. Any suggestions? He who mouths about his troubles is the prisoner of his troubles. It's not easy to get out. But don't you worry, Tom. The home is still there where the heart is. I often think about it when I mop the floor and look into the puddle. Water is the memory of the world. Water finds its way. The janitor was a bit out there, but still a friendly face. Sí. I had to trust the basement would get me out of here. Aquí hay una luz extremadamente brillante, tiene que ser. An old lamp and a shoebox. Was this what the janitor had left for me? No es el señor Click. Ah, es la lámpara ángel que dijo Alex Casey. The lamp felt significant. A tool for bringing light to the darkness. O sea, el señor Click ya no. Es esta lámpara. Alguien la reescribió. Por alguna I razón. felt a magnetic pull between the lamp and the light overhead. Whoa! When the light jumped into my lamp, the whole room changed. Like something in a dream. Opening a way forward. The lamp was humming. The bulb glowed. It held the light now. Ok. ¿Y vos decís? I felt another surge from the lamp. The glow in the lamp went out, shifting the light in the room. The light carved out something new from the darkness. Pero si ahora hago esto de este lado... Ah. Ok. ¿Cómo sin cargas? Necesito robar luz y traerla acá. Ok, sí se puede. Toma luz. The dark place wants to drown me. La ropa clásica. I have to fight it. I have to remember the clicker, the light switch. I lost it, but I have the lamp now. The lamp the switch was cut from. Ah, This la place is a lámpara. nightmare. Not real, and yet more real than anything. The danger and the horror are real. It feeds off my mind, twisting whatever it takes into psychotic reality. I'm trapped here. I write to escape. I've tried this many times, written countless stories, forgotten how many. I keep failing, but I must keep trying. I use the story to dive deeper. Every word I write is a step forward on this spiral in the darkness. I dive to the bottom to find the answer, the map, and the key, and the compass. It's combined to form a door leading out. But how do you open a door that's not a door? At the bottom of an ocean that's not an ocean, and a lake that's not a lake. Bueno. Muchas respuestas, ¿no? Nos dieron. Después de 13 años estoy tratando de entender el 1 todavía. Some say that it was forever this road that I've been